¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen las ideas que todavía hoy damos por sentadas, como la moderación, la justicia o el autoconocimiento? Mucho antes de Platón, antes de Aristóteles, en la antigua Grecia, hubo un grupo de hombres cuyas palabras resonaron a través de los siglos. No eran filósofos de academia ni eruditos de biblioteca. Eran hombres de acción, líderes, legisladores y, sobre todo, profundos observadores de la vida. La historia los recuerda como los 7 sabios de Grecia. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo para conocer a estos gigantes del pensamiento. 7 hombres de ciudades distintas, con vidas muy diferentes, pero unidos por una búsqueda común: pensar bien para vivir mejor. No dejaron tratados extensos ni sistemas complejos. Su legado son frases cortas, sentencias breves, como destellos de una sabiduría que ha sobrevivido a imperios, guerras y revoluciones. ¿Estás listo para descubrir cómo estas ideas milenarias pueden transformar tu forma de ver el mundo hoy? Quédate conmigo, porque te aseguro que la sabiduría de estos 7 hombres es tan relevante ahora como lo era hace más de 2500 años. Nuestro viaje comienza en Mileto, una próspera ciudad comercial en la costa de lo que hoy es Turquía. Allí vivió Tales, considerado por muchos el primer filósofo de Occidente. Tales no solo era un pensador, también era un astrónomo, un matemático y un ingeniero. Se dice que predijo un eclipse solar y que midió la altura de las pirámides de Egipto usando solo su sombra. Pero su mayor contribución fue una idea revolucionaria. Todo tiene un origen natural, un principio fundamental. Para él, ese principio era el agua. Puede que hoy nos parezca una idea simple, pero en su época fue un cambio radical. Antes de Tales, todo se explicaba a través de mitos y dioses. Los rayos eran obra de Zeus. Las cosechas dependían de Deméter. Tales se atrevió a buscar una explicación en la propia naturaleza. Su famosa frase, «Conócete a ti mismo», aunque atribuida a varios sabios, encapsula su espíritu. Entender el mundo exterior, para Tales, comenzaba por entender el mundo interior. El autoconocimiento no era un capricho, sino la puerta de entrada a la sabiduría. Nos enseñó que observar, cuestionar y buscar la causa primera de las cosas es el primer paso para dejar de ser esclavos del azar y empezar a ser dueños de nuestro entendimiento. La curiosidad de Tales fue la chispa que encendió la llama de la filosofía y la ciencia occidental. Dejamos la costa de Jonia y nos trasladamos al corazón de la Grecia continental, a la poderosa ciudad de Atenas. Aquí encontramos a Solón, una figura clave no solo en la historia del pensamiento, sino también en la de la política. Solón fue un legislador, un estadista y un poeta. A principios del siglo VI a.C., Atenas estaba al borde de una guerra civil. Los ricos acaparaban la tierra y los pobres se veían obligados a la esclavitud por deudas. En medio de esta crisis, los atenienses recurrieron a Solón. Le otorgaron poderes extraordinarios para reformar la ciudad, y él no los decepcionó. Canceló las deudas, liberó a los esclavos y creó un nuevo código de leyes que buscaba el equilibrio y la justicia para todos los ciudadanos, sin importar su riqueza. Su lema era claro: nada en exceso. Solón entendió que la desmesura, ya sea de riqueza, poder o pobreza, destruye la comunidad. Su sabiduría no era abstracta, era profundamente práctica. Buscaba la eunomía, el buen orden, la armonía social. Solón nos enseñó que la justicia no es un ideal lejano, sino el pegamento que mantiene unida a la sociedad. Nos recordó que la libertad individual depende de la responsabilidad colectiva y que una comunidad sana es aquella donde se ponen límites a la codicia y se protege al más vulnerable. Sus reformas sentaron las bases para lo que más tarde se convertiría en la democracia ateniense, demostrando que las buenas ideas, cuando se aplican con valentía, pueden cambiar el curso de la historia. Ahora navegamos hacia la isla de Lesbos, en el mar Egeo. Pítaco de Mitilene. Pítaco fue un general que se convirtió en gobernante, pero su sabiduría no residía en su poder militar, sino en su comprensión de la naturaleza humana. Vivió en una época de tiranos y luchas de poder.
y vio de cerca cómo la autoridad podía corromper a las personas. Por eso su enseñanza más famosa es tan contundente como cierta: el poder revela al hombre. Piénsalo un momento. Cuando una persona no tiene autoridad, puede parecer humilde, justa y razonable, pero dale poder y su verdadero carácter saldrá a la luz. El poder para Pitágoras es como una lupa que magnifica lo que ya está dentro de una persona: su ambición, su vanidad, su crueldad o, si tenemos suerte, su virtud y su autocontrol. Él mismo fue un ejemplo de su enseñanza. Después de gobernar Mitilene durante 10 años con justicia y moderación, renunció voluntariamente al poder, algo inaudito en su tiempo. También nos dejó otra frase clave: es difícil ser bueno. Pitágoras no era un idealista ingenuo. Sabía que la virtud requiere un esfuerzo constante, una vigilancia diaria sobre nuestras propias inclinaciones. Su legado es una advertencia para todos, desde un jefe de oficina hasta un líder mundial. El verdadero desafío no es obtener el poder, sino ejercerlo sin perderse a uno mismo. Continuamos nuestro recorrido por las islas griegas y llegamos a Priene, una pequeña ciudad en la costa de Asia Menor. Allí vivió Bias, un hombre famoso por su agudeza mental y su integridad. Bias era un abogado y juez, y su reputación de justo era tal que la gente viajaba desde lejos para que resolviera sus disputas. Su observación más célebre es un jarro de agua fría sobre el optimismo desmedido. La mayoría de los hombres son malos. Esto no significa que Bias fuera un pesimista amargado, más bien era un realista. Malos aquí no se refiere tanto a una maldad deliberada, sino a la falta de reflexión, a actuar por impulso, egoísmo o ignorancia. La mayoría de las personas, según Bias, simplemente no se detienen a pensar en las consecuencias de sus actos. Por eso, la prudencia era para él la mayor de las virtudes. Ser prudente es anticipar, es pensar antes de actuar, es no dejarse llevar por la primera emoción. Se cuenta una anécdota que ilustra perfectamente su filosofía. Cuando su ciudad estaba siendo evacuada ante la llegada de un enemigo, todos corrían cargando sus posesiones más valiosas. Bias, en cambio, caminaba con las manos vacías. Cuando le preguntaron por qué no salvaba sus bienes, respondió: «Llevo todas mis posesiones conmigo», refiriéndose a su mente, a su sabiduría. Para Bias, la verdadera riqueza no está en las cosas materiales, que se pueden perder, sino en el conocimiento y el buen juicio, que nadie nos puede arrebatar. Nuestra siguiente parada es en la hermosa isla de Rodas, en la ciudad de Lindos, donde encontramos a Cleóbulo. Él no fue un legislador ni un general, sino un gobernante, un tirano en el sentido griego original, que no siempre era negativo. Cleóbulo era conocido por su fuerza y su belleza, pero sobre todo por su intelecto. Su mensaje principal es una idea que resuena con fuerza en la filosofía griega: la moderación es lo mejor. Esta frase, metron ariston en griego, es la quinta esencia del pensamiento helénico. Cleóbulo entendía que cualquier extremo es peligroso. Ni la austeridad total, ni el desenfreno absoluto. Ni la cobardía, ni la temeridad. El camino de la sabiduría, para él, se encontraba siempre en el justo medio. Creía firmemente en la importancia de la educación. Se dice que fue uno de los primeros en abogar por la educación de las mujeres, una idea increíblemente avanzada para su época. Entendía que una mente bien formada es la mejor herramienta para encontrar ese equilibrio en la vida. También nos aconsejó ser más ávidos de escuchar que de hablar y aconsejar a tus conciudadanos lo mejor. La sabiduría de Cleóbulo es una llamada a la armonía, tanto interna como externa. Nos enseña a evitar los excesos que nos desequilibran, a buscar el centro en nuestras pasiones, nuestras ambiciones y nuestras opiniones. Es un recordatorio de que la vida buena no es una carrera de velocidad, sino un ejercicio de equilibrio. Dejamos el mar y las islas para adentrarnos en la región más austera y militarista de Grecia, Laconia, cuya capital era la legendaria Esparta. Aquí encontramos a Quilón, una figura que encarna a la perfección el ideal espartano del laconismo.
es decir, de hablar poco y decir mucho. Quilón fue un éforo, uno de los 5 magistrados supremos de Esparta, y su sabiduría era tan respetada como temida. Su consejo más famoso es una advertencia contra la arrogancia: no hables mal de los muertos. Pero quizás su enseñanza más profunda sea: conócete a ti mismo. Una máxima que, como mencionamos, se atribuye a varios sabios, pero que encajaba perfectamente con la introspección espartana. Para Quilón, el autoconocimiento no era un ejercicio intelectual, sino una necesidad práctica. Un guerrero debe conocer sus límites, sus miedos y sus fortalezas para sobrevivir en la batalla. Un líder debe conocer sus propias debilidades para no poner en peligro a su comunidad. Quilón desconfiaba de las palabras vacías y de las promesas grandilocuentes. Prefería la acción silenciosa y la reflexión profunda. Otra de sus máximas era: controla tu lengua, especialmente en un banquete. Esto revela su creencia en que el autocontrol es la marca de un verdadero sabio. En un mundo lleno de ruido y opiniones, la sabiduría de Quilón nos invita al silencio, a la observación y a la dura pero necesaria tarea de mirarnos honestamente a nosotros mismos. Finalmente, llegamos a Corinto, una de las ciudades más ricas y cosmopolitas de Grecia. Y aquí encontramos a la figura más controvertida de los 7 sabios, Periandro. Periandro fue un tirano en el sentido más moderno de la palabra, un gobernante poderoso, efectivo, pero también autoritario y, según algunas fuentes, cruel. Sin embargo, su inclusión entre los 7 sabios demuestra que los griegos valoraban la sabiduría práctica por encima de la pureza moral. Una de sus enseñanzas más citadas es: la previsión lo es todo. Periandro era un estratega. Entendía que para gobernar, ya sea una ciudad o la propia vida, es fundamental anticipar los problemas, planificar con antelación y pensar en las consecuencias a largo plazo. No se puede vivir reaccionando constantemente a las crisis. Hay que tener un plan. Otra frase suya es: la democracia es mejor que la tiranía, lo cual es irónico viniendo de un tirano, pero quizás revela una conciencia de los peligros inherentes a su propio poder. Periandro nos recuerda que la eficacia y la responsabilidad son componentes esenciales de la sabiduría. No basta con tener buenas intenciones. Hay que saber cómo llevarlas a cabo y estar dispuesto a asumir las consecuencias. Su figura nos enseña que la sabiduría a veces se encuentra en lugares inesperados y que incluso de las personalidades más complejas y difíciles podemos extraer lecciones valiosas sobre el liderazgo, la estrategia y la implacable necesidad de la previsión. Así, hemos completado nuestro recorrido por las vidas y las ideas de los 7 sabios de Grecia: Tales, Solón, Pítaco, Bías, Cleóbulo, Quilón y Periandro. 7 hombres, 7 ciudades, 7 perspectivas sobre la vida, desde la curiosidad científica de Tales hasta el realismo político de Periandro. Pasando por la justicia de Solón, el autocontrol de Pítaco, la prudencia de Bías, la moderación de Cleóbulo y el silencio reflexivo de Quilón. Lo más fascinante es que sus enseñanzas no son un sistema filosófico cerrado, son más bien un conjunto de herramientas para la vida. Frases breves, como proverbios, diseñadas para ser recordadas y aplicadas en el día a día. Conócete a ti mismo. Nada en exceso. El poder revela al hombre. Estas no son ideas para discutir en un aula, son guías para navegar la complejidad de la existencia humana. Ellos fueron los pioneros. Abrieron el camino para que después vinieran Sócrates, Platón y Aristóteles. Demostraron que la razón humana era capaz de comprender el mundo y de mejorar la vida. Su legado no está escrito en piedra, sino en la forma en que pensamos. Cada vez que buscas el equilibrio, cada vez que actúas con prudencia, cada vez que te detienes a reflexionar sobre ti mismo, estás siguiendo, sin saberlo, las huellas de los 7 sabios. Porque la verdadera sabiduría, como ellos demostraron, no necesita libros extensos ni teorías complicadas. A menudo se encuentra en unas pocas palabras bien elegidas, capaces de iluminar nuestro camino a través de los siglos. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al amanecer del pensamiento occidental.
Si te ha gustado este contenido y quieres seguir explorando las grandes ideas que han moldeado nuestro mundo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Déjame un comentario contándome cuál de los 7 sabios te ha parecido más interesante. Nos vemos en el próximo video.